Buenas tardes, el grupo está conformado por Marisol Zurita López y Diana Andrea Ladino Izaza. El tema que a nosotras nos tocó fue los renovadores de la literatura latinoamericana. Los renovadores de la literatura latinoamericana. En octubre de 1929 se desplomó el mercado financiero de Nueva York. Una de las causas de la caída de Wall Street radicó en la especulación a crédito con carteras bursátiles sin respaldo de capital. La quiebra arrastró más de 5.000 bancos y más de 100.000 empresas de todo tamaño. En América Latina, la Gran Depresión se manifestó en la caída abrupta de la demanda de los precios de las materias primas. La crisis económica desembocó en la política en 1930. Hubo un golpe de Estado en Argentina, Bolivia, Brasil y Perú. En 1931, en Ecuador, El Salvador y Panamá, Venezuela regresó a la dictadura. En 1932, estalló la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, la Guerra de Perú contra Colombia y la rebelión de Sao Paulo, conflictos que en su gran mayoría descubrían las dificultades regionales. En Latinoamérica, 1945, nació la Liga de las Naciones Americanas. En 1947, el Pacto Internacional de Ayuda Mutua, mejor conocido como Tratado de Río de Janeiro, y en 1948, la OEA y la CEPAL, o Comisión Económica para América Latina. Junto con el sistema mercantil de tipo feudal que sigue subsistiendo en toda Latinoamérica, otro problema aquejó al continente: los dictadores y los caudillos. Los ejemplos se repiten a lo largo y ancho del continente, desde el porfiriano mexicano, que se prolongó por 34 años. Juan Vicente Gómez gobernó tiránicamente en Venezuela por 27 años. Cuba pasó de la dictadura de Fulgencio Batista a la de Fidel Castro en República Dominicana. Trujillo dominó por más de 3 décadas. El movimiento, los forjadores de una nueva narrativa en el horizonte de la literatura latinoamericana. Borges, Carpentier, Rulfo y Sabato, cuyas primeras piezas magistrales aparecen ya hacia mediados de décadas del 40, figuran como los verdaderos creadores de una nueva novelística. Jorge Luis Borges. Antes de llegar a la prosa, Jorge Luis Borges había sido poeta. A su regreso de España, en 1921, publicó varios libros de poemas. Fervor de Buenos Aires, fundó y colaboró con varias revistas que dieron a conocer en la rica ciudad metropolitana las novedades literarias. Exactamente en estos últimos donde Borges encuentra el asunto de sus ficciones y sus temas más frecuentes. El hacedor nunca se había demorado en los goces de la memoria. Las impresiones resbalaban sobre él, momentáneas y vividas. El bermellón de un alfarero, la bóveda cargada de estrellas que también eran dioses, la luna que le había caído a un león, la lisura del mármol bajo las lentas yemas sensibles, el sabor de la carne del jabalí que le gustaba desgarrar, dentelladas blancas y bruscas. El recuerdo era así: le había injuriado otro muchacho y le había acudido a su padre y le había contado la historia. Otro recuerdo en el que también había una noche y una inminencia de aventura brotó de aquel. Con graves asombros comprendió esta noche de sus ojos mortales, a la que ahora descendía, lo aguardaban también el amor y el riesgo. Introducción al reino de este mundo, pero pensaba además que esa presencia y vigencia de lo real maravilloso no era privilegio único de Haití, sino patrimonio de la América entera, donde todavía no se ha terminado de establecer, por ejemplo, un recuerdo de cosmología. El ejemplo más brillante de este encuentro con lo real maravilloso
es El reino de este mundo, 1949. En esta obra, Carpentier reconstruye los sucesos acontecidos en Haití entre 1760 y 1820. Es el testigo de los opulentos aún coloniales en donde surge la leyenda de Marcandal. El reino de este mundo, fragmento. Pero ahora el viejo se había detenido maravillado por espectáculos más inesperados, más imponentes que hubiera visto en su larga existencia. Sobre el fondo de montañas extraídas de violados por gargantas profundas se alzaban un palacio rosado, un alcázar de ventanas arqueadas, hecho casi aéreo por el alto zócalo de una escatalina de piedra de lado. Había largos coberticios tejados, los cuarteles y las caballerizas en busca de un continente. Con Los pasos perdidos, 1953, Carpentier, más que penetrar en la historia, emprende un viaje hacia el seno de la selva amazónica. Es la obra después de una crisis de identidad. El protagonismo desanda lo andado y vuelve a su país de origen, después de vivir en la rutina de la sociedad manifestada en el seno de la civilización mecanizada y aliente. Superación del realismo. La crónica de la marginación, la miseria del campesinado, el curso decepcionante de los años posrevoluciones había generado en México una sólida tradición narrativa que giraba en torno a la conciencia de su pueblo, aletargando autores como Agustín Yáñez, autor del Filo del agua, 1947, y Juan José Arreola, autor de La feria, 1963, aportan algunos elementos al tema. Es no obstante Pedro Páramo, una breve novela publicada por Juan Rulfo en 1955, la obra que sintetiza magistralmente con una novela poética insuperable de una historia de la marginalidad. Ya en 1953 había publicado El llano en llamas. Rulfo irrumpe con técnicas narrativas cada vez más originales, narraciones fragmentadas desde distintas perspectivas, como sucede en El hombre o en Diles que no me maten, la voz de un narrador o un alienado que cuenta una historia insólita como en Macario, la historia disuelta en fragmentos como aparece en Llano en llamas, la historia de las miserias vistas con los ojos de un niño que ve la perdición de su familia. La biblioteca de Babel, fragmento. Trata sobre una biblioteca compuesta de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas, y como todos los hombres de la biblioteca van en busca de un libro y no saben descifrar lo que escriben y además piensan que es interminable. Borges dedicó toda su vida a recorrer esa biblioteca y alternó su actividad literaria con la de bibliotecario municipal de Buenos Aires. Toda la obra de Borges es un homenaje a esta posibilidad de ver en el libro una clave de complejidad del universo. Ajedrez, fragmento. Se libra una batalla armada donde los jugadores son prisioneros de sus tableros de negras noches y blancos días. Borges repitió muchas veces la imagen del universo concebidos como una secuencia de series interminables. La lectura y la literatura. Para Borges poco importan los autores en sí, salvo el azar, la casualidad, las metáforas que los unen. El lector actualiza la obra, cada lector de cada época añade su propia creación. Si por sí misma la obra de Borges fue fundamental para la formación de los nuevos escritores latinoamericanos, la influencia de Borges fue capital también por haber logrado ampliar el horizonte de lectura. Jorge Luis Borges, 1899-1986. Cada uno de esos relatos es un juego o un reto a la imaginación. Pensar en el tiempo, en la magia de los espejos, en los rostros infinitos de los hombres, en el misterio de la memoria y el sueño. Todas estas especulaciones son parte del universo que Borges nos propone en estas historias. El Hacedor, 1960. El Hacedor es Homero, pero es al mismo tiempo cualquier poeta.
cualquier creador. Poesía en griego significa creador y hacedor es otra forma de referirse a esta condición del artista que parte de su contacto con el mundo para lograr una sensibilidad superior de la realidad. Otras inquisiciones, 1952. Para Borges, el ensayo, el texto reflexivo, el ejercicio intelectual no está separado del ejercicio lúcido de la literatura. Borges ha seducido y formado más escritores que muchas escuelas literarias. La secta del Fénix consiste en ser un mistágogo, un guía que lleva al misterio a sus lectores. Alejo Carpentier, 1904-1980. El reino de este mundo, 1949. En el Evangelio Jesús dice: mi reino no es de este mundo, aludiendo al reino de los cielos. Carpentier nos muestra el reino de este mundo, no el reino celeste, sino el de los hombres que han impuesto un régimen de esclavitud. A comienzos del siglo XIX se establece un reino en Haití, esta vez con un rey negro, Henry Christopher, mucho más despiadado porque se azota a gente que tiene su mismo color. Arte poética, fragmento. Muestra la vida del hombre como un río el cual fluye y no deja de correr, como sus sueños y esperanzas se van con el tiempo y esperar que el mismo tiempo llegue a un final, o sea, la muerte. Y además muestra el arte como un reflejo de lo que somos, de cómo nos sentimos, qué queremos dar a conocer. Alejo Carpentier, 1904 y 1980, nació en La Habana, hijo de madre rusa y padre francés. En 1927 reescribió un manifiesto político que anunciaba los postulados de la todavía lejana revolución, por la cual fue encarcelado. Al ser liberado, partió para París, en donde se integró al movimiento surrealista, pero su vida en Francia chocó con sus orígenes, con su memoria de la realidad americana, esa grande conocida. Para romper con la monotonía de la realidad, para romper con la rutina y la automatización, los poetas europeos se tenían que entregar a las más extravagantes aventuras, perseguir o acosar las imágenes del sueño, diseccionar paraguas. Este es el planteamiento de partida de una de las obras mayúsculas de nuestras letras continentales. La trayectoria narrativa del maestro Alejo Carpentier, desde sus inicios con Ecuellambao 1933 y en el recorrido señalado por Viaje a la Semilla 1944, El reino de este mundo 1949, Los pasos perdidos 1953 y El siglo de las luces 1962. Cada pieza de Carpentier es una investigación de un momento de la historia que rescataba nuestra identidad. Carpentier es el creador de un estilo caracterizado por la abundancia rítmica, por el inagotable sentido de imágenes, por la enumeración a veces caótica y cíclica. El siglo de las luces, fragmento. Trata sobre una quebrada que se desborda a las calles del lugar, inundando todo a su paso, trayendo consigo fango y lodo, pedazos de vidrios y estructuras de casa, dejando todo en un inmenso alboroto. La reinterpretación de un continente. Ya en Viaje a la Semilla 1944, Carpentier penetra en una nueva concepción del tiempo. Esta concepción del tiempo está en perfecta concordancia con su idea de lo real maravilloso. Cada obra de Carpentier es un perfecto documento histórico, pero en el que la combinación de tiempos y el sincretismo, la fusión de elementos procedentes de distintas culturas, generan un universo sorprendente y revelador. Lubina, fragmento. Trata sobre un lugar donde se encuentra una enorme piedra, en donde se aloja la tristeza y el desconsuelo, un lugar en donde el hombre se ahoga en la desolación. Los pasos perdidos, 1953. Un músico quien durante muchos años ha estado lejos de su suelo natal latinoamericano y está cansado de la monótona existencia que lleva en una de las grandes metrópolis del siglo XX. Emprende un viaje en busca de los orígenes de la música, pero lo que no sabía era que el viaje lo iba a llevar a encontrarse con sus propias raíces. Allí el personaje, cuyo nombre no sabemos, pero que por lo mismo es más universal, encuentra una forma más intensa de sentir, de ser en la naturaleza. Juan Rulfo, 1918 y 1986.
Pedro Páramo, 1955. Comala es un país de muertos, un lugar inexistente en el mapa, pero igualmente cualquier rincón de la geografía latinoamericana. Golpeado por la injusticia, por la inequidad social, por la tiranía, Pedro Páramo, como su propio nombre lo indica, piedra desolada, es una alegoría de la realidad latinoamericana. Él mismo, el dueño de la tierra, es quizás el más solo de los hombres. El Llano en Llamas, 1953. Los 17 relatos que conforman este libro son el más completo recorrido por los temas y la idiosincrasia de Latinoamérica. En ellos transitan el problema agrario, las dificultades del amor, la decepción de la gesta revolucionaria, la dura realidad de la pobreza y la marginación, la locura y la alineación, la fe religiosa. Cada hombre recorre el mundo con una carga distinta de penas y alegrías, y en el establecimiento de esa verdad parece radicar la belleza sutil de esos relatos de insuperable factura. Miguel Ángel Asturias, 1888 y 1974. El señor presidente, 1946. Un lenguaje que no teme recurrir a lo grotesco, a la agresión, al retrato de esperpentos humanos o cada vez más alejado de lo humano. Son elementos que funden en esta novela que retrata uno de los males históricos de nuestro pueblo. Retrata en esta novela los años terribles de la dictadura de Estrada.